Y lo venimos diciendo durante toda la semana, el 25 de noviembre es el Día Internacional de la No Violencia contra la Mujer. Esa violencia que sufrió Corina Fernández, que está acá con nosotros durante muchos años y que terminó en un intento de homicidio. Por suerte, Corina pudo salir adelante y está hoy en Rosario para dar su testimonio. Gracias por venir, Corina. Gracias por haberme convocado, gracias. Corina está con la concejala Daniela León, presidenta del Consejo, que justamente ha organizado una movida en el Consejo Municipal para escuchar el testimonio de Corina, y esta tarde a las 7 de la tarde se proyecta la película No me mates, te lo avisamos, después lo repetimos para que lo sepas, que está hecho en base a la historia de Corina. A las 2 entonces, Daniela, gracias también a vos. Corina, yo leí ahí algunas de las notas que te hicieron con respecto a tu experiencia, que ha sido terrible, muy dolorosa, pero básicamente vos querés, de alguna manera, con estas charlas y con la película, darle tu testimonio para que otras mujeres no pasen por lo mismo. Porque lo primero que siente una mujer en tu estado es justamente una falta de autoestima muy grande, una bajísima autoestima. Sí, cuando estás transitando violencia, sí, claramente sí. Es decir... ¿Esa es la condición preexistente, Corina, o los golpes te van bajando la autoestima? No, yo digo que, a ver, es bastante más profundo, ¿no? Hay que ir un poco más a, como yo digo, es decir, para que se dé la condición de ser víctima o victimario, tiene que existir una historia previa, una historia con una niñez complicada, donde seguramente, vamos a hablar específicamente de la mujer tiene que estar como acostumbrada a determinadas actitudes, es decir, para hacerlo más gráfico, es decir, si yo me crié con padres que me ignoraron, no me dieron cariño, no estuvieron cuando los necesité, ni siquiera estamos hablando de que te golpeen, O sea, cuando aparece ante vos un hombre que tiene las mismas características, no te hace una luz roja. Es decir, lo mismo si lo llevamos a un plano más grave, o sea, si te criaste con padres que te gritaron, que te pegaron, que te maltrataron, cuando viene un hombre a gritarte, pegarte, maltratarle, lo tenés naturalizado, no te hace la luz roja, y es muy probable que elijas en función a lo que estás acostumbrado, a lo que tenés naturalizado. Entonces, no es que esto va decreciendo o cayendo, es decir, para que, como yo digo, caer en manos de una pareja violenta, tener una pareja tóxica, es la consecuencia de, no es la causa. Entonces, es la consecuencia de vacíos, de traumas, que, digamos, te pueden llevar para cualquier camino, es decir, para la droga, para el alcohol o para una relación tóxica. Cualquiera de las tres es válida porque la persona está con un vacío muy grande y ya lo viene arrastrando desde hace muchos años, ¿no? ¿Durante cuánto tiempo se extendieron los maltratos y los golpes? En mi caso, en tu caso, yo estuve 17 años con el papá de mis hijas, es decir, con un noviazgo muy largo de casi 6, lo conocí cuando tenía 23 años, me fui a vivir con él cuando tenía 29. Sabía que no me tenía que ir, algo me decía a mí que no era una persona responsable sobre todo y que eso no iba a funcionar, pero bueno, me terminó convenciendo como pasa siempre. Golpes, como yo digo, no fui una mujer tan golpeada, si se quiere, yo digo tan golpeada, es decir, nunca me dio una trompada directa, nunca vi moretones hasta el día que me fui de mi casa, que le hice sí todas las denuncias, porque ese día me golpeó desde las 11 de la mañana o desde la 1 de la mañana hasta las 11 de la noche. Ese día sí me dio más de 22 golpes. No me mató porque pesaba 50 kilos, si no realmente me hubiera matado. Si hubiera sido un hombre de un peso normal de 80 a 100 kilos, me mata. ¿A vos te tiraba, por ejemplo, los platos en la mesa? Claro, lo mío era más psicológico y, otro tipo de violencia. Claro. Es decir, no era la trompada directa, pero era un vaso de Coca-Cola, un vaso de agua, un plato de fideos. Es igual de humillante, ¿no? Hasta que llegó ese día de la golpiza. Hasta que llegó el día de la golpiza. ¿Cuál fue el desencadenante? Quería la clave del Hotmail porque pensaba que yo lo estaba engañando con cuánto hombre había en el planeta, es decir, mis compañeros de trabajo, mis supervisores, el señor de la tráfico que me traía al trabajo a la noche. Hasta ese momento, Corina, vos eras el sostén de hogar. Yo siempre fui el sostén de mi hogar, en todo el tiempo que estuve con él. Él siempre era la que tenía la característica de tener ese tipo de trabajos que nunca conseguía trabajo, que cuando lo conseguía la verdad que no vendía nada, y entonces, bueno, la verdad es que el sostén principal del hogar fui yo. ¿Hasta ese momento habías solicitado algún tipo de ayuda o recién en ese momento...? No. Había hablado con una abogada, la abogada me había dado la dirección del OBD, yo tenía esa dirección muy bien guardada en la billetera. Y la verdad tengo que reconocer que más de una vez salí de mi casa con esa dirección para ir a hacer la denuncia, pero volví
Y ese día la verdad es que sí, salí de mi casa con la policía, golpeada, con el pantalón tajeado, descalza. Fui a la comisaría, no me tomaron la denuncia, tuve que volver otra vez. De hecho, mis hijas quedaron... ¿Argumentando quién no te tomaron la Y denuncia? no sé, viste, acordate que estamos hablando de hace 6 años atrás. Hoy las cosas cambiaron, gracias a Dios, en ese aspecto. Pero en ese momento, viste, no me tomaron la denuncia. Porque pensaban no que uno lo después se consideraron arrepiente. A ver, no lo considero relevante. Una mujer que llega descalza con un pantalón lleno de tajos y que te está diciendo, casi me mata, me amenazaba, me decía, te voy a matar a vos, mato a las nenas, me pego un tiro yo. Le estás diciendo, le estás mostrando que estás toda golpeada. ¿Qué más necesitas? ¿Qué más necesita ver la policía? No sé, a ver. No es que fui toda piripipí a decir, ay no, mi marido me golpeó. Claro. Sí. Desde ese día hasta que él te dispara en la vía pública cuando vos esperabas a las chicas frente a las escuelas, porque Sí. vos me parece que tenés todavía 2 plomos, Tengo 2 balas en un pulmón, sí. 2 balas en un pulmón. Sí. Desde ese día hasta los balazos en tu cuerpo, ¿cuánto tiempo pasó y qué pasó? ¿Y, por yo qué te tiró a la salida? Yo del hice colegio? la denuncia, las 3 denuncias este día que yo te digo, que fue el 4 de abril del 2009. O sea que del 4 de abril del 2009 al 2 de agosto del 2010 fue cuando se generaron las 80 denuncias que hice y que siempre eran por lo mismo, por el rompimiento de la prohibición de acercamiento, por amenaza de muerte reiterada, reitero, era te mato a vos, mato a las nenas y me pego un tiro yo. Por hostigamiento telefónico al teléfono, a todos mis trabajos, a todos mis teléfonos, bueno, etcétera. O sea, denuncias de lo que quieras, le hice, de todos los colores. Y la verdad es que no fui escuchada. Y creo que eso es algo que, bueno, no hizo que mi ¿Ningún tipo de asistencia caso... del Estado tuviste a partir de esas 80 denuncias? Ningún tipo. El caso de Corina, escuchándola y conociendo un poco más su historia, y escuchando también que era el sostén de hogar, no es el más común de los casos, No. digamos, si bien ayer justamente, ayer hace unos días leíamos el testimonio de una periodista que también, viajó con su novio a Colombia y recibió una golpiza, personas que están capacitadas para darse cuenta de que algo está mal, pero algo, como vos decís, funciona adentro, o no funciona adentro, Sí. como para poder tomar la decisión, ¿no? Porque, Hasta llegar bueno, a un punto límite. Ahí va lo que vos decías, digamos, la mujer tiene la autoestima por el suelo. Por eso, claro. Es Un decir, proceso yo que fue increyendo. en ese periodo, claramente, como yo digo, trabajaba en un call center y pasaba por Plaza de Mayo, que a las 7 de la tarde entraba y es el horario donde están todos los turistas, viste, que vienen de afuera. Y yo veía todas esas parejitas, viste, contentas y decía, para mí la vida había terminado, literalmente no había esperanza alguna. Es decir, yo vivía por ósmosis, o sea, como un autómata. Yo te preguntaba esto, o mejor dicho, empezaba a denunciar esto porque pienso que lamentablemente los casos más comunes son cuando se usa además la falta de capacitación de las mujeres como para ganarse la vida, hay una extorsión económica en el medio, hay también un abuso desde el punto de vista de la personalidad. Daniela, ¿el Estado está capacitado? El caso de Corina, el caso de la periodista que mencionábamos recién, son casos que reflejan que ha habido una búsqueda incesante de asistencia del Estado y sin embargo no la encontraron. Hay mujeres que escuchan estos testimonios y dicen, entonces, ¿dónde está la salida? Es que en realidad hay un déficit del Estado en materia de políticas que apunten a proteger a la mujer víctima de violencia de género en los 3 poderes y en los 3 niveles del Estado. La verdad es que casualmente, hoy vamos a proyectar la película No me mates, pero también pasó por el Consejo la mamá de Wanda Tadei, es decir, familiares de víctimas de femicidio. Recordemos que el femicidio es la violencia más extrema. Claro. Después, Corina es la cara visible, es una sobreviviente, podría haber sido una víctima de femicidio, y es la cara visible de miles y miles de mujeres que no se animan a denunciar y miles y miles de mujeres que no tienen registro, que no saben que están siendo víctimas de violencia de género. Claro. Y eso claramente da cuenta de un Estado que no educa, que no capacita y que no se anticipa a esta cuestión. Hoy leía un informe de Naciones Unidas. Claro, la representante es la primera vez que una mujer de Naciones Unidas desembarca en la Argentina. Bueno, estuvo en Buenos Aires, estuvo en algunas provincias y pudo hacer ese relevamiento, ayer lo decíamos acá, y pudo hacer un relevamiento y detectó muchísimas falencias del Estado. Así es, porque no hay datos estadísticos oficiales en Argentina, y ya pandemia es el nombre que eligió Naciones Unidas para hablar de la violencia de género. Ya se la trata en términos de pandemia, y el informe mundial de Naciones Unidas establece que el 70% de las mujeres del mundo
son víctimas o han sido víctimas de alguna forma de violencia de género. Claro. La violencia de género se manifiesta de determinadas maneras: violencia verbal, violencia en las escuelas, violencia doméstica. El 70% de los casos en Argentina de denuncia de violencia de género son el agresor es la pareja o la ex pareja, es decir, que hay un patrón muy importante. El varón sigue siendo el que quiere tener el poder y el poder lo adquiere a través de la violencia. Es un problema cultural que tenemos, somos víctimas de una sociedad machista y evidentemente si el Estado no pone como prioridad en la agenda pública todas las políticas que sean necesarias para prevenir la violencia de género, va a ser muy difícil. Nosotros con estas acciones, la verdad que le agradecemos a Corina que venga a la ciudad de Rosario, lo que hacemos es generar acciones positivas, poner en visibilidad esta problemática para que se tome conciencia, pero también es cierto, hoy nos decían mujeres que la reforma judicial se hizo sin perspectiva de género, entonces la mujer que se va de su casa porque quiere vivir, porque ya no quiere que la maten ni a ella ni a sus hijos, por una sentencia judicial fue declarada como abandono del hogar y fue despojada de todos sus bienes. Es decir, no hay perspectiva de género porque todavía no hay conciencia de esta problemática que nos ocupa a todos, ¿no? Hablábamos hace unos días, no recuerdo en la oportunidad de la nota, pero mencionábamos algo que tiene que ver con este cambio, que evidentemente es un cambio que tiene que venir muy de abajo y de todos los sectores, porque vos podés trabajar en determinados sectores o intentando abarcar, pero siempre hay huecos, digamos, en donde esta histórica tradición machista se sigue manifestando, sobre todo en sectores por ahí distintos o de bajos recursos, en donde por ahí las familias son numerosas y los padres son ausentes y demás. Hay una perspectiva de cantidad de generaciones, me refiero de empezar desde ya, como ha ocurrido con la ecología, esto de empezar a trabajar desde una base, muy base, de cuántas generaciones puede tomar que la gente realmente, que la sociedad sea consciente de lo que significa la violencia de género. En realidad la lucha, cuando las mujeres hablamos, por ejemplo, de paridad, o cuando hablamos de la lucha de igualdad de oportunidades entre varones y mujeres, de eso estamos hablando. Todavía vivimos en una sociedad en la que a la mujer se la considera en un escalón menor que el varón, y en realidad somos una sociedad de pares, una sociedad integrada por varones y mujeres, y deberíamos empezar a querer y entender y hacer lectura de nuestra sociedad como una sociedad de pares. Bueno, el solo hecho, perdón, esto que vos estás diciendo, el solo hecho de que tengan que aclarar un cupo para la mujer en materia política, está hablando de que todavía no se consiguió eso. Por eso se debería conseguir naturalmente. Y lo que vos decís es muy importante, o sea, la lucha por la igualdad de oportunidades entre varones y mujeres a mí me recuerda a la lucha por la democracia, es decir, es una bandera y una gran batalla que se está dando, pero que además es necesaria, o sea, pedir igualdad de trato entre varones y mujeres no es otra cosa que consolidar la democracia en la que vivimos. Y entonces la mujer sigue siendo la que vive sometida, y todos los índices nos colocan en ese lugar. Hoy el 70% de los hogares que están por debajo de la línea de pobreza son conducidos por mujeres, y esas mujeres relegan el acceso a la educación, su acceso a la educación, a la salud, porque tienen que alimentar a sus hijos, es decir, hay un retroceso muy grande. Y sí, las sociedades con pobreza y con problemas culturales, como por ejemplo la nuestra, que es un país del subdesarrollo, tiene grandes índices de violencia de género, los va a seguir teniendo. Corina, ¿qué te impactó más de la película? ¿Cómo quedó? No me mates, porque en algunos pasajes leímos, por ejemplo, que cuando los chicos se enamoran, es cuando vos te enamoraste de tu ex pareja maltratadora, estaban en la playa y estaba todo bien. Fue una vida o décadas perdidas lo que siguió, pero ese pasaje en particular, ¿qué te sacudió? Ese fue el que más a mí siempre me preguntan cuál es la parte de la película que más me gustó. No, en realidad, no sé si hay una película que me haya gustado más o menos. Creo que esta es la que más me dolió, si se quiere. Pero me dolió porque, bueno, cuando la vi que la filmaban fue la que más me costó, porque sobre todo esa noche cuando llegué al hotel,
me vi con 50 años y dije, me arruiné la vida a 25 años, claramente, porque es muy triste, la verdad, darse cuenta que yo lo conocí cuando tenía 23 años y que ahora en ese momento tenía 50 y bueno, y darse cuenta que son muchos años y no recordar un momento feliz es difícil, Corina, es duro. ¿cuándo hiciste el clic? ¿Cuándo hice el clic con qué? ¿Para irme? Cuando casi me mata. No, para irte, cuando y para casi denunciarlo y para tomar la cuando decisión casi me mata. cuando casi te mata. ¿Y qué es lo que te...? Porque yo siempre pienso lo mismo, ¿no? Cuando hay mujeres golpeadas, hay casos terribles, hay casos dolorosos, que conocemos a través de los medios de comunicación siempre. Yo no puedo dejar de pensar en los hijos, porque el tema de los hijos es un impulso muy fuerte para las mujeres, para la lucha, para el bienestar. Por lo general, hay muchos golpeadores que golpean a las mujeres y también golpean a los hijos, especialmente a las hijas mujeres. Exacto. Algunas no, pero algunas lo hacen. Y algunas, como hemos visto, cuando matan a los hijos para vengarse de las esposas. Sí. ¿Qué pasó con tus hijas? No, gracias a Dios no. Gracias a Dios, como ya te digo, la violencia era más psicológica, es decir, a ellas también les gritaba. Un día la más grande me dijo, a mi mamá me hacía ir a buscar Coca-Cola. Mi casa, ponele, tenía 2 pisos y era un living grande y una cocina grande. Entonces ella, a lo mejor de noche, tendría 7, 8 años, la hacía bajarle a buscar un vaso de Coca-Cola. Y a ella le daba terror. Y ella no se animaba a decirle que no al padre. O sea que muerta de miedo y todo, bajaba las escaleras en la oscuridad, ¿entendés? Cruzaba todo ese living, esa cocina. Eso es violencia. ¿Y cuál es la huella que tienen tus hijas ahora? No, la verdad es que gracias a Dios estoy muy orgullosa de ellas. Creo que yo pude desandar en estos 6 años todo ese camino. Digo, entiendo que no es lo mismo que yo haya hecho una elección equivocada. Yo además ni siquiera me casé con él y tampoco me enamoré, porque hoy tengo claro que eso no es amor. O sea, esas relaciones no son de amor. Son relaciones traumáticas donde 2 personas con altos traumas se juntan, pero eso está muy lejos de ser amor. Lo digo en mi caso y en el de todas las mujeres que estén viviendo, digamos, una situación de estas, ¿no? Es decir, no se unen 2 personas desde el amor, sino desde otro lugar. ¿Qué te estaba diciendo? ¿A dónde iba? Mis hijas, bueno, creo que no es lo mismo para ellas, porque el padre y la madre en nuestras vidas tienen un rol muy importante, o sea que yo entiendo que para ellas no es nada fácil, ni fue nada fácil haber vivido sabiendo y vivir el resto de su vida sabiendo que su papá quiso matar a su madre. Estaba diciendo que estabas muy orgullosa. Estoy muy orgullosa porque creo que hoy desandé todo ese camino que hoy las chicas no fue fácil. Al principio ya estaban muy enojadas con la situación, muy enojadas con el padre. Yo no podía poner límites porque venía de estar despersonalizada totalmente, entonces no les podía poner límites a ellas. Sentía que por ahí la más grande me pasaba por encima. Bueno, fueron tiempos difíciles, pero que gracias a Dios, con amor, con cariño, con cuidado, con todo lo que yo les he dado estos años, que he estado sola con ellas, pude desandar, ¿entendés? Hoy en mi casa se vive armonía, las chicas se reciben, hoy la más grande se recibe con honores, realmente con 9 y 10 en el boletín, quiere ser neurocirujana, son chicas de bien, son chicas sensibles, confían en mí profundamente, me cuentan todo, entonces, viste, cuando vos decís, bueno, ahí hice un buen trabajo. Es decir, en mi casa se joroba con la violencia. De repente el gato se porta mal y me dicen, mamá, el gato tiene que ir al grupo de hombres violentos. Me dicen, el novio de mi hija más grande, ¿viste? Es decir, y además vienen, por ejemplo, si van a comer a la casa de una amiga y ven una situación de violencia, la pueden detectar inmediatamente. Están capacitadas. Han tenido la peor de las capacitaciones. La peor, pero bueno, gracias a Dios tengo claro que si hay algo en lo que no van a caer es una relación violenta, teniendo en cuenta que por su historia tenían un alto grado de ser proclives a poder serlo, ¿no? El mensaje es como el título de tu fundación, hay una salida. Claro que la hay. Nadie dice que sea fácil, eso sí, pero que la hay, seguro que sí. Si me permitís, Susana, para aclarar, el ex fue condenado a 21 años de prisión por intento de homicidio, precisamente. Y una cuestión que me parece también, que pasó por ahí, me parece alertar. Una de las instituciones más respetadas sobre el tema de violencia de género, la Casa del Encuentro, que está en Buenos Aires, que lleva todas las estadísticas, en uno de los pasos dice, cuidado si tu pareja te busca y te cuestiona quiénes son los amigos del Facebook y si te pide las claves del correo electrónico, es lo que a vos te pasó. Gracias por venir esta tarde. 19 horas en el Consejo proyectan la película que bueno está basada en la historia de Corina. ¿Cómo es la entrada? Gratuita, libre y gratuita. Es en el recinto de sesiones. Hay que ir temprano porque... Hay que ir temprano, va a haber mucha gente. Gracias por venir. Gracias por Nos vamos a la pausa, Gustavo.
Sí, vamos con la banda sonido de una película, año 1999. Hugh Laurie aparecía